¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro con el escritor Edmundo Salas Garza, quien nos está presentando una nueva novela que se llama Tiempo de Salmones. Es una travesía en aguas profundas de la memoria y la historia. Edmundo, gracias por estar en México en la red. Platícanos, por favor, pues de este trabajo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Te agradezco mucho a ti y a tu auditorio esta oportunidad. Pues mira, Tiempo de Salmones efectivamente es una narrativa que se ancla en la memoria de acontecimientos pasados en el tiempo en que yo fungí como funcionario público en las áreas del indigenismo, en el Instituto Nacional Indigenista en aquel entonces, en migración, en la Dirección General de Servicios Migratorios también en aquel entonces. Estamos hablando de la década que va de mitad de los 80 a mitad de los 90. Ok, Y luego finalmente, en la época en que yo fungí como director de investigación en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, así es. el, la memoria recoge acontecimientos de mi vida y las va narrando de manera libre para significar aquellos momentos en que fueron importantes las tomas de decisiones en la modulación de mi propia vida. La Claro, novela arranca con un acontecimiento muy extraordinario que es que en un autobús tomado al azar en una terminal de Mexicali en la que yo había ido por cosas de trabajo, iba a ir a Ensenada a visitar a mi hermano que tenía 10 años de no ver, y me subo a un autobús al azar que va a Tijuana, y en ese autobús me encuentro al lado mío un señor ya de edad, y empiezo a platicar con él, y resultó que esta persona me narra la historia de mi abuelo, Jesús Salas Barraza en una circunstancia totalmente extraña, ¿verdad? Porque encontrarte en un autobús al azar a un viajero que había conocido a tu abuelo y que te narra la vida de tu abuelo, pues ya de por sí es un acontecimiento extraordinario. pero además tu abuelo participa en un hecho histórico pues de altísima relevancia. Así es, mi abuelo Jesús Salas Barraza había participado en el asesinato de Francisco Villa. Y esta persona, cuando me identifico y cuando empezamos a platicar, lo primero que me dice, yo escondía en la sierra de Durango a tu abuelo cuando mató a Villa. Y a Wow. partir de ahí me empieza a platicar la historia de mi abuelo. Y entonces esa primera narrativa que se centra en los acontecimientos y en los hechos de la vida de mi abuelo, me da pie para que la presencia de mi abuelo se mantenga a lo largo de las otras 9 narraciones que ya entran al desarrollo de mi vida profesional, pero que van a narrarse varias historias en las que hay situaciones de mucho peligro, de mucha fuerza, de mucho riesgo, de mucha tirantez, ¿verdad? Y que requiere un esfuerzo particular para mantenerse en la línea de honestidad y de profesionalismo que yo me había impuesto a mí mismo. Entonces, pues mira, es una narrativa que va desde la marginación de los indígenas en Chiapas, porque yo narro la vida en Chiapas cuando yo estoy de delegado del Instituto Nacional Indigenista, allá en la frontera sur. Luego narro mi trabajo de la frontera norte y sur, porque como director de inspección migratoria, yo tenía que ver desde Tijuana hasta Chiapas, ¿verdad? En todas las delegaciones, en todos los centros de internación de los migrantes. Y además narro la historia de cómo logramos nosotros desarrollar un programa de protección al migrante indocumentado que se llamó Beta y que todavía existe, por cierto, digo, Sí. tiene 30 años, pero todavía existe y se prolongó y se extendió a la frontera norte y a la frontera sur. Narro también las vicisitudes de estos migrantes, cómo los migrantes se convertían en una moneda de cambio entre quienes, digamos,
contrabandeaban a las personas, entre quienes hacían de los migrantes un objeto de extorsión y de abuso permanente, ¿no? Entonces, y finalmente termino con mi actividad en seguridad nacional en dos acontecimientos históricos de México que son el levantamiento zapatista en enero del 94 y la muerte, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de ese mismo año. Si bien estos dos acontecimientos tienen más, digamos, el estilo de crónica, aunque también se visten con otras narrativas, pues elaboran una visión de carácter personal y única de esos acontecimientos. Claro, De hecho, en esa narrativa del asesinato de Colosio, yo elaboro una hipótesis nueva, distinta a la hipótesis general de que el gobierno lo mató, el gobierno federal lo mató, de que el culpable del asesinato es Salinas, y yo elaboro una alternativa distinta a esa hipótesis, que es la hipótesis de un andamiaje local, de una trama local cuyo destinatario no era en sí mismo Colosio, sino fundamentalmente era una venganza en contra del presidente Salinas. Entonces, pues eso es básicamente el contenido del libro. Son 10 capítulos divididos en 34 subtítulos o pequeñas narrativas o parte de historias. Ya ves que en una historia surgen otras historias, así que claro. la novela, pues es una novela dividida en 10 capítulos, tiene 210 páginas, es una lectura ágil, según yo, según lo que me dicen, que se lee de manera muy rápida, muy accesible, muy atrayente, te atrapa desde el principio y pues es una lectura que te permite hundirte, digamos, meterte, ¿cómo se dice? Cuando haces una inmersión, Ujú. ¿cómo se dice? Imbuirte. Imbuirte en las tripas, en los sótanos de la política mexicana, en Pues, las reglas no escritas de la política mexicana. claro, pues una novela muy interesante que sin ser autobiográfica, pues es parte de tu vida y parte de la visión que tú tienes a partir de un hecho tan importante como es el asesinato de Francisco Villa y por supuesto que el personaje que participa en estos acontecimientos, pues haya sido tu abuelo y la manera en que tú lo descubres, en la manera que tú te enteras, bueno, pues es fortuito y qué bueno que te da pie para escribir y para compartir todos estos acontecimientos que, bueno, pues también comentas muy bien, el levantamiento armado que va a ser también un antes y un después en la política mexicana, y no se diga el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que aunque han pasado tantos años, sigue vivo y sigue presente en la memoria de los mexicanos. Pues creo que es un gran libro, Tiempos de Salmones. Lamentablemente el tiempo nos come el mundo, pero agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y hayas compartido todos estos conceptos acerca de tu novela. ¿Algo Al más que quieras contrario. agregar? Al contrario, muchas gracias. El libro está en la parte física y digital disponible en las principales plataformas, en la plataforma de buscalibre.com.mx, en amazon.com.mx, en Casa del Libro, en la librería El Sótano y en muchas otras, en eBay, en Google, perdón, en Google Bay, en Google Play, perdón. Google Play y en Sí. todas las otras plataformas en donde puedes adquirirlo a través de ebook y de la manera digital. Muchas ¿Tendrás, gracias y tendrás muy buenas alguna tardes. presentación? Vamos a hacer una presentación en la ciudad de aquí de México, en Tijuana, en Saltillo, en Torreón y seguramente que en San Cristóbal de las Casas. Cuéntanos tus redes sociales para enterarnos de todas estas presentaciones Pues y en seguirte, mis por redes favor. sociales está en mi nombre, tanto en X como en como en las otras, en TikTok, eh, Facebook. en Facebook, Edmundo Salas Garza,
en Facebook y en Instagram. Excelente, Edmundo, pues agradecemos que hayas compartido con nosotros pues este relato de tiempos de salmones y pues no se pierdan y sigan también en sus redes sociales a Edmundo Salas Garza y pues te deseamos mucho éxito en esta y en todas las empresas que vayas a iniciar. Y muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas Abrazo. tardes.